Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. Hoy tenemos una emisión especial titulada Gianfranco Pasquino, un grande de la ciencia política. Para conversar sobre ello, tenemos como invitados al doctor Martín de Alessandro y al doctor Alejandro Mújica, discípulos, amigos y conocedores de la obra del profesor Pasquino. Primero conversaré con el doctor D'Alessandro y posteriormente con el doctor Mújica. Permítanme presentar al doctor Martín D'Alessandro, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor de Ciencia Política en la misma universidad. Se ha desempeñado también como profesor de grado y posgrado en la Universidad de San Andrés, la Flaxo, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad Nacional de San Martín. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es autor y coordinador de varios libros, entre los que podemos mencionar La ciencia política de Guillermo O'Donnell, Los resultados de la democracia, información, partidos e instituciones, políticas en la Argentina reciente, lecciones contra la incertidumbre en política y el libro La enseñanza de la ciencia política en Argentina. ¿Para qué y cómo formamos en el siglo XXI? Actualmente se desempeña también como director de la revista política Postdata. Martín, gracias por haber aceptado estar con nosotros en este homenaje al profesor Pascuino. Al contrario, Anselmo, muchas gracias a ti por esta invitación que me honra. Gracias, al contrario. Vamos a iniciar este breve homenaje, breve conversación. Martín, la pregunta que te quiero formular es, ¿qué destacarías de la obra del profesor Gianfranco Pasquino y sobre todo, por qué la recomendarías a las nuevas generaciones de politólogos? Te escuchamos. Destacaría en primer lugar la vastedad de la obra de Pascuino. Es decir, estamos hablando de un profesor y de un autor que lleva publicados 25, 30 libros, perdí un poco la cuenta exacta, incontables artículos eh, que ha coordinado dos de los manuales y o diccionarios de ciencia política más influyentes eh, en el ámbito de la ciencia política. Es decir, que estamos hablando de un autor que ha abarcado un abanico muy amplio con un conocimiento de las diferentes áreas de la ciencia política realmente sorprendente. En el caso de la política comparada, que es su área de la ciencia política en la que más ha trabajado y escrito, pero ha escrito sobre muchas cosas, teoría de la democracia, pero si, si podemos circunscribir de alguna forma el trabajo de Pascuino, yo lo concentraría sin ninguna duda en el área de la política comparada. Y para dar un ejemplo, en el caso de Argentina, los textos, los libros, los artículos de Pascuino están en dos tercios, aproximadamente dos tercios de las currículas de grado con los que los estudiantes de toda la Argentina estudian política comparada. Nosotros tenemos aquí alrededor más de 50 universidades que enseñan ciencia política e, insisto, más de dos tercios estudian con los textos de Pascuino. Entonces, estamos hablando de un autor que abarca una cantidad de temas muy impresionante, que lo hace con una didáctica y con una precisión. Esto yo creo que es algo que Pascuino ha heredado de sus dos grandes maestros,
Bobbio y Sartori, ambos muy preocupados, y esto está muy presente en la obra de Pascuino, muy preocupados por la precisión terminológica, por la precisión conceptual, por la relación entre los conceptos, por la coherencia teórica de las argumentaciones. Entonces, en esto es de alguna forma es un autor que es un mapa en sí mismo. Cuando cualquier politólogo, eh, que nos pasa habitualmente en nuestro trabajo profesional, nos encontramos un poco perdidos en algunos temas, en la vinculación de unos conceptos con otros, y a veces no sabemos qué camino tomar, tenemos que recurrir a un mapa que nos diga dónde estamos parados y hacia dónde están los diferentes destinos. Y la obra de Pascuino cumple un poco, desde mi punto de vista, ese rol. Es el lugar, es la casa a donde se puede volver, eh, eh, a donde están dichas las cosas como son. ¿Cuál es el límite, cuáles son los bordes, cuáles son las fronteras de las teorías, de los conceptos, cuáles son las críticas generales que se pueden hacer a un autor u a otro? De manera que destacaría esto solamente porque me has pedido una característica de la obra de Pascuino. Entonces, son muchas, y es mucho el provecho que se puede sacar de sus trabajos, las recomendaciones de reformas políticas sobre sistemas electorales, sus cuestionamientos a autores importantísimos sobre la teoría de la democracia, sobre los partidos, bueno, en fin, una cantidad inconmensurable de temas, pero si hay algo que yo siento cada vez que agarro y abro algunas páginas del profesor Pascuino, es eso, es el GPS, ¿no? El mapa y el GPS, eh, que nos dice dónde estamos parados y qué cosas se pueden abordar como politólogos profesionales con tranquilidad, y en cuáles otras, en cambio, hay que tener mucho más cuidado. Sí, totalmente de acuerdo, Martín, y permíteme añadir, espero que, bueno, creo que estarías de acuerdo que la diversidad de temas, la profundidad, la seriedad y las repercusiones del pensamiento y reflexiones del profesor Pascuino, podríamos decir que es un gigante al lado de Bobbio y Sartori, un gigante de la ciencia política también, el profesor Pascuino. Sin ninguna duda. No solamente por su producción. A mí me gustaría agregar, yo tuve la suerte de asistir a un curso entero del profesor Pascuino en Bolonia, donde enseñó durante creo que 50 años o algo por el estilo. Y debo decir que no solamente esa diversidad y esa precisión y esa, digamos, redacción llana y entretenida al mismo tiempo de sus textos escritos, sino que sus clases eh, son una maravilla. Es decir, la capacidad de Pascuino de no solamente de explicar lo que es teórica o conceptualmente complejo, sino también de graficar para los estudiantes los diferentes temas de la ciencia política, es fascinante. Eso solo lo puede lograr alguien que ama su profesión, que disfruta enseñando su disciplina y que se realiza aprendiendo eh, siempre un poco más de su disciplina. Las clases que yo presencié de Pascuino, era cada una de ellas un espectáculo en sí mismo, era como ir a ver una película al cine, o cada clase una obra de teatro, con una capacidad de transmisión, un humor
y una capacidad de no solamente de transmitir los conocimientos, sino de, también de contagiar la pasión por una disciplina. Eso es lo que hace lo que tú dijiste recién, a un verdadero maestro, además de un gigante. Y Ujú. eso lo reafirmo porque solamente un maestro tiene la razón para hacerlo, pero también la pasión que deslumbra y ha deslumbrado a miles y cientos de miles de lectores y de estudiantes que ha tenido Pascuino en Italia, en América Latina, en Estados Unidos, donde también ha enseñado, en Inglaterra. Bueno, un currículum como autor y como profesor eh, prácticamente inigualable. Y totalmente de acuerdo. Y también ha desarrollado, Martín, otra beta, el profesor Pascuino. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes decir sobre el rol del profesor Gianfranco Pascuino como un intelectual público, que es otra de las vertientes que él ha compaginado en esta larga y fructuosa trayectoria? Bueno, eso es algo muy, muy interesante que ha también generado mucha escuela. Es algo, digamos, muy italiano y que ha hecho mucha escuela en América Latina. En general, como sabés, no es una práctica muy habitual en la ciencia política mainstream, en la ciencia política de Estados Unidos. Muchas veces se hace un chiste, una broma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un politólogo latinoamericano y un politólogo estadounidense? Y la diferencia es que un politólogo latinoamericano lee el diario, en el sentido que no está exclusivamente encerrado en la torre de marfil académica, sino que tiene un contacto mucho más directo, poroso, ¿no? Muchos puentes entre el conocimiento científico y la práctica política y la opinión pública en general. En esto, nuevamente, Pascuino ha sido siempre, bueno, en primer lugar, un gran político, ¿no es cierto? Eh, Senador por muchos años, senador dos veces, en los años 80, en los años 90, eh, candidato a intendente de Bolonia, es decir, y además influyente intelectual en la clase política italiana. Entonces, y además columnista, ha participado en cientos de conferencias, un gran polemista, yo también lo he visto ser polemista en discusiones públicas en la ciudad de Bolonia, en la televisión, en los diarios. En Argentina sigue siendo todavía un articulista de opinión en diarios de Argentina sobre temas de Argentina. Y entiendo que algo similar ocurre con el caso de México, que es otro país que Pascuino también ama mucho. Eh, entonces, esto también es una lección para muchos de nosotros, que es, eh, bueno, los politólogos aprenden más cuando transitan esos puentes con el mundo político y con la opinión pública más amplia que si se quedan encerrados en la Torre de Marfil. No, no es que eso esté mal, pero son como perfiles diferentes de politólogos. Y entre los politólogos que cruzan los puentes, bueno, probablemente Pascuino sea alguno de los que con más empeño los ha cruzado y de manera más fructífera, ¿no? Y es también muy interesante ver, leer todo lo que Pascuino ha aprendido como politólogo, digamos, podríamos decir, todo lo que el Pascuino politólogo ha aprendido del Pascuino político. Esto lo cuenta, es atrapante el libro autobiográfico de Pascuino, ¿no es cierto?, que se llama Trayenza e Política, donde él repasa toda su vida de una manera apasionante para la lectura y aparecen, digamos, dimensiones de Pascuino que no nos imaginaríamos, que han ganado concursos de baile
o le ha hecho una pregunta a Robert Kennedy sobre el asesinato de su hermano. eh, y, y- y también cuenta ahí todo su experiencia como político y aparece también la riqueza de esa experiencia en el terreno político para su reflexión politológica. Entonces también esa es una dimensión que no es muy común y que también deja muchas lecciones. Sí, muy cierto. Y finalmente, Martín, eh, en tu opinión, ¿cuál es el legado intelectual del profesor Gianfranco Pasquino y su aporte a la disciplina de la ciencia política? Yo creo que eh, muchos, pero nuevamente me veo forzado a elegir y diría que su gran legado es la sistematización del conocimiento de la disciplina. Es un sistematizador riguroso, es un sistematizador crítico, ha tenido críticas muy duras a autores muy importantes, no sé, Oxebelis o Liebhardt, esas son las personas con las que discute Pascuino, no contigo ni conmigo. Eh, pero hay muchos, diría, algunos ejemplos importantes que muestran esto, ¿no? Por ejemplo, yo una vez le escuché decir que uno de sus, o quizás su mayor orgullo fue el haber sido digamos, el encargado de la redacción general o de la coordinación general del proyecto del diccionario de política, junto a Bobbio y Matteucci. De hecho, es el autor que más voces en ese diccionario escribió, que se ha, como sabés, publicado en varios idiomas y una edición tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y hace 50 años que es la principal obra de referencia para, nuevamente, ¿no? Que ubica las cosas como son. Después hay otro texto que también fue muy impactante en el caso de la ciencia política argentina, fue fundamental en los años 80, que es en general en América Latina, ¿no? La década de la formación de la formación de la identidad de la ciencia política de la región, que es su manual de ciencia política. Eso también tuvo un impacto muy importante y gracias a ese libro también conocimos a muchos otros autores italianos, eh, amigos o alumnos del propio Pascuino. Su libro, El nuevo curso de ciencia política, que tiene unos cuantos años en italiano y también fue traducido al español. El libro sobre Bobbio y Sartori. Es decir, hay una cantidad de textos que son los que más han circulado y más impacto han tenido, por lo menos aquí en Argentina, que han eh, hecho de nuevo una rigurosa sistematización. Lo mismo los volúmenes de los Maestri of Political Science, ¿no es cierto? Que ha compilado Pascuino y de una manera muy parsimoniosa nos dice y nos cuenta quién es quién en los grandes nombres de la ciencia política mundial, ¿no? Eh, o, o por nombrar otro libro que también eh, me, aprovecho para, digamos, mencionar algo de mi propia relación con Pascuino. Cuando yo hice esta estancia en Bolonia, en la Universidad de Bolonia, en el año 2007, Pascuino recién había sacado un libro que se llama Strumenti de la Democracia. Y él tiene un capítulo en ese libro, organizado por él el libro, tiene un capítulo sobre la teoría de la democracia. Y entonces Pascuino me dijo, tengo que ir a México en estos días y me gustaría que a la luz de la ciencia política latinoamericana, de la
visión de la teoría de la democrática de América Latina, si vos pudieras leer ese capítulo mío y hacerme algún comentario o alguna crítica que yo pudiera tener en cuenta en mi conferencia en México. Bueno, ese es un recuerdo que guardo muy orgullosamente, no solamente porque, primero porque tuvo la generosidad de ofrecerme esa lectura, que por supuesto hice quitándole horas al sueño y con mucho placer, sino que además también me mostró algo eh, de la madera de la que está hecho Pascuino y muchos otros intelectuales de su estatura, que es que creen que pueden aprender de las personas que están muchísimos escalones por debajo de su nivel académico o intelectual. Y esto es algo que de alguna forma no es tan común y que también revisando el libro autobiográfico de Pascuino, que es este, eh, él cuenta que él también recibió eso de grandes maestros, de Bobbio y de Sartori. Entonces, por ejemplo, cuenta que, en este libro cuenta que en un seminario que tenía en la Universidad de Florencia en los años 60, bueno, en esas discusiones a él le tocó leer la primer versión mecanografiada de el gran libro de Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos. Entonces, él recibió eso de sus grandes mentores y digamos, en una porción, digamos, pequeña, que es lo que yo pude observar, o lo que a mí me tocó en la vinculación con él reprodujo también lo mismo con otra gente joven que se le acercaba o lo tenía a él, como era mi caso, como un gran referente. Y eso habla, me parece, no solamente del profesor, no solamente del autor, no solamente del intelectual público, sino que también habla de una persona y de una concepción de lo que es el conocimiento en las ciencias sociales. Y eso también recuerdo que guardo con mucho cariño y que me parece que lo pinta en varias dimensiones también el profesor Pascual. No puedo sino estar de acuerdo contigo, Martín. Sé por propia voz de él que te tiene en alta estima y efectivamente es un intelectual, un profesor, un politólogo muy humano y muy generoso intelectual y afectivamente. Y a mí solo me resta decir o darte las gracias, darle las gracias al doctor Martín D'Alessandro, profesor de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires, y mencionar que fue un placer que hayas estado con nosotros para rendirle homenaje a un grande de la ciencia política como es el profesor Pascuino. Una vez más, gracias Martín y hasta pronto. Al contrario, gracias a ti, muchas gracias, profesor Pascuino, feliz cumpleaños y hasta siempre. Hasta siempre. Tenemos como invitado al doctor Alejandro Mújica, discípulo, amigo y conocedor de la obra del profesor Pascuino. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decirle que es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Tiene más de 20 años como profesor de Ciencia Política en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y cuenta con una amplia experiencia en la administración pública. Actualmente es miembro del núcleo académico del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Alejandro, gracias por aceptar la invitación para estar en este programa especial en honor del profesor Gianfranco Pascuino. Gracias, Anselmo. Gracias, doctor. Primero, bueno, agradecerte pues, que me invites. Hay muchos discípulos del profesor Pascuino, muchos, y bueno, que hayas tenido la amabilidad
de invitarme, bueno, pues es un honor. Y en segundo término, bueno, pues me alegra mucho volver a coincidir contigo, primero en la universidad, formándonos, estudiando la ciencia política y bueno, y hoy desarrollándonos profesionalmente y bueno, agradecidos con lo que la ciencia política nos ha dado, ¿no? Tanto a ti como a mí. Gracias. No, al contrario, doctor Alejandro, es un verdadero placer porque por voz propia del profesor Pascuino sé la estima que te tiene, sé el afecto que te tiene y en ese sentido el agradecido somos el público que te va a ver y escuchar en esta emisión. Y sin mayor preámbulo, Alejandro, permíteme iniciar porque sé que tienes el tiempo limitado por tus importantes actividades y bueno, vamos a iniciar. Alejandro, ¿qué libro destacarías de la obra del profesor Gianfranco Pasquino y sobre todo, por qué lo recomendarías a las nuevas generaciones de politólogos? Te escuchamos. Bueno, alguna vez hice alguna reseña y bueno, y decía ahí, escribí ahí que tratar de recopilar toda la obra de él sería un trabajo extenuante, pero además no estaría exento de imprecisiones. En algún momento, hace algunos años, él me dijo que su meta era llegar a más de 1000 artículos y eso fue hace algunos años. Yo estoy seguro que ahora su meta debe ser pues llegar a los 1500 o 2000, ¿no? Entonces, eh, poder seleccionar, elegir un texto pues tendría uno que dedicarse integral y completamente a estudiar la obra del profesor. Más que decir cuál es el mejor, hay muchos que me han gustado, pero cuál me ha influido más Okay. es el libro de la oposición. Es un libro que en Italia él escribió en 1995. En México fue publicado por Alianza Editorial en el 98. Este libro tiene, digamos, una primera semilla en un artículo en la revista italiana de ciencia política en 1974, L'opposizione difficile, la oposición difícil. Y bueno, a partir de ahí él comenzó a desarrollar y a estudiar el tema de la oposición estamos hablando del 74 al 95, 20 años, imagínate, 2 décadas estudiando el fenómeno de la oposición política. En ese lapso está otro texto que coordina con Oreste Massari sobre oposición, gobierno sombra y alternativa. Y bueno, y concluye con este libro de 1995 sobre la oposición. A mí no solo es el que más me ha influido, el que me ha dado dirección, el que el que me inspiró, para poder desarrollar digamos, una investigación seria. Y bueno, pues es un libro además que condensa, o sea, a mí me gusta porque es mi opinión, ¿no? Pero para mí ese libro condensa a un politólogo consumado ya en los años 90 como profesor en la Universidad de Bolonia, había estado en Florencia, ya estaba en Johns Hopkins, en Washington, ya había dado clases en Madrid, en Buenos Aires. Entonces, ese libro condensa a este politólogo consumado con un practicante de la política como senador de la República, ¿no? Más de casi 12 años de senador, primero con la izquierda independiente, luego con los progresistas. Entonces, imagínate que en ese libro confluye la fortaleza académica, científica, con el conocimiento de la práctica política parlamentaria, que en Italia es muy rica, ¿no? O por lo menos en los tiempos en los que él desarrolló esa actividad,
bueno, pues era muy fructífera. En ese entonces todavía estaban los resquicios del Partido Comunista Italiano, creo que había era el Partido Socialista Independiente, la democracia cristiana, en fin, esta época rica, muy rica en la política de ese país. Y bueno, pues no solamente en ese libro le habla a los politólogos para inspirarles o sugerirles, recomendarles qué líneas de investigación pueden desarrollar, sino sobre todo cuáles son los retos que tiene la oposición eh, para confrontar al gobierno, cuáles son sus roles, cuáles son sus retos, cuáles son sus desafíos, sus límites y lo más importante, el llamado que hace para que la oposición no se quede como oposición, sino que construya una alternativa de gobierno. Ese libro, por eso para mí sería, digamos, el que más, el que sugeriría, ¿no? Tengo otros, claro, por supuesto, y además el profesor sigue escribiendo, o sea, inclusive pues sigue participando en conferencias, hay conferencias riquísimas, ¿no? O sea, de las que aprendes mucho, de la que abrevas, ¿no? O sea, uno abrevar yo sigo escuchando conferencias de él y preguntas que yo me hago, ahí se responden sin que yo le hubiese hecho esa pregunta. Entonces, bueno, daría a lo que me preguntas, bueno, sería ese libro, pero no solo ese libro. Ok. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro. Yo adquirí ese libro en una visita que hice a Argentina en 1997 y en mi opinión sigue siendo muy actual porque además de lo que has comentado, yo solo añadiría, en mi opinión, tiene esa actualidad porque nos habla de qué calidad y características son o debe tener la oposición para lograr estos regímenes democráticos más funcionables, ¿no? Y coincido también contigo, Alejandro, de que lo último, tus últimas palabras, porque pues el profesor Pascuino es ya un clásico y por tanto siempre, constantemente, nos está dando pistas de cómo leer este mundo actual, tanto en los congresos como en los sistemas de partidos, ¿no? Pero bueno, Alejandro, eh, ¿qué nos podrías decir en esta otra vertiente que nos dijiste, la académica y la pública? ¿Qué nos puedes decir sobre el rol del profesor Gianfranco Pascuino como un intelectual público? Bueno, a ver, antes de responder esta otra pregunta, ya que diste pie a la adquisición de ese libro, tú lo hiciste en Buenos Aires. Permíteme, yo lo adquirí en la Ciudad de México, ¿no? Digo, para las personas de otros países que vean este homenaje, ¿no? Este video en YouTube, yo lo adquirí en la Gandhi. La Gandhi, ¿qué sería? O sea, sería para nosotros una de las librerías más importantes de la Ciudad de México. Y fíjate que yo lo adquirí en un Día de la Madre de 1998. O sea, y no, yo no pensaba comprar, yo no iba por ese libro, yo me lo topé y me llamó la atención. Y bueno, pues como diste pie a que tú cuando adquiriste ese libro, bueno, pues ahora doy pie. Bueno, ahora sí, respecto a tu pregunta, bueno, el profesor Pascuino a sus casi 83 años, creo que es lo que va a cumplir el 9 de abril, ¿no? de este 2025. Bueno, pues es un hombre incansable, sigue publicando, sigue en Domani, que es un diario italiano, continúa dando su opinión sobre reformas constitucionales, institucionales, electorales, está hablando sobre temas actuales, sobre este fuego cruzado en el que se encuentra hoy la Unión Europea.
habla de Ucrania, escribe sobre Ucrania, escribe sobre globalización, bueno, escribe sobre democracia. O sea, entonces, bueno, pues para los políticos, sobre todo para los que se dedican a la actividad política, y quienes lo medio conocen o no conocen, convendría que se adentraran en revisar sus puntos de vista. Él no se ha detenido no se ha detenido en opinar, en participar y además lo hace no solamente como un simple escritor, un opinante público, no, no, lo hace con bases científicas, con toda esta consolidación y esta estructura conceptual pues, que le han dado, ¿qué? 40 años de, de trayectoria académica. Incluso creo que sigue dando clases, está en Johns Hopkins, en Bolonia, o sea, a pesar de que no obstante que ya es profesor emérito, y que pues, se jubiló, bueno, pues él continúa impartiendo, va a muchos países, recorre todo el mundo. Entiendo que, bueno, lo sé, ¿no? Lo sé habla español, habla pues, su lengua nativa italiano, habla un inglés extraordinario desde los años 60, cuando pocos italianos hablaban inglés. Entiende francés, en fin, creo que tiene una gran participación, aunque no es del todo conocida. Y no solamente no es del todo conocida, sino no es del todo valorada. Y lo digo sobre todo porque hoy es un desafío para, para los profesores, para los científicos sociales, competir con las redes sociales, ¿no? Donde esta libertad, ¿no? Esta masificación de la comunicación, pues hace que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, pero bueno, no necesariamente todo lo que hay en Internet es, es veraz, está demostrado, está comprobado. Y bueno, en el caso del profesor Pascuino, pues sus opiniones, que podemos no estar de acuerdo con ellos, he estado leyendo que, por ejemplo, él propuso la eliminación de los senadores vitalicios en Italia, la segunda vuelta en el proceso electoral, los proyectos de ley que tenían que ver con conflictos de intereses, muchos de esos proyectos no pasaron. No necesariamente porque no estuvieran bien sustentados, sino, bueno, porque la política así es, ¿no? O sea, la política se fundamenta en intereses, en mayorías, y no prosperaron esas propuestas que él tiene. Pero bueno, es relevante. Para mí en lo personal, em, me sigo alimentando de sus conocimientos, y él lo que él dice mucho, o sea, el politólogo tiene que observar, tiene que observar mucho los fenómenos políticos, y en su caso, bueno, pues él va más, o sea, no solamente lo que hace el científico, que es formular preguntas, construir hipótesis, demostrarlas, ver patrones, comparar, ver relaciones, ver tendencias, modelar, sino me concentraría en dos verbos: sugerir e intervenir. El politólogo tiene que recomendar, dar sugerencias, lo que también él le llama sobre la ciencia política aplicada, e intervenir. Y él creo que ha cumplido a cabalidad con estas recomendaciones que hace a quienes estudiamos ciencia política. No solamente la ha estudiado, sino ha intervenido y sigue interviniendo a nivel local, a nivel nacional,
y a nivel global. Qué bien que comentas estas dos últimas cosas, Alejandro, porque creo que efectivamente él siempre hace énfasis en esto que comentas, porque dice estas dos cosas pueden darle calidad al debate público y a la democracia, ¿no? Y también coincido contigo, Alejandro, en que así como es una obra monumental que no puede uno concentrarse o es difícil señalar alguna obra, también los aspectos, los temas que él aborda son vastísimos, que hacen muy difícil eh, seleccionar alguno. Es tan vasta los temas, ¿no?, actuales, teóricos que aborda, que sí hace complicado. Y finalmente, en relación a lo que comentaste, coincido contigo, si no, corrígeme si me equivoco, por favor, pero creo que una parte importante de su obra no está traducido al español y se privan muchos colegas o futuros politólogos que no hablan el italiano a brevar de este conocimiento y estas obras del profesor Pascuino. ¿Cierto? Perdón, la pregunta se cortó un poco. La pregunta es, La pregunta es que gran parte de la obra desafortunadamente todavía no ha sido traducida al español y eso ha limitado este conocimiento y esta valoración de toda la obra del profesor Pascuino. sí, hay un libro que es traducido, es Política e Instituciones, muy bueno, digamos que es como su última, eh, tú y yo sabemos, y bueno, y seguramente quienes lo siguen y quienes desean seguirlo, o aún no lo han seguido, sabes que él ha trabajado mucho en el diccionario de ciencia política, bueno, o sea, cuando digo trabajado mucho me refiero, ha trabajado científicamente por la ciencia política a través del diccionario de ciencia política que coordinó con Bobbio y Matteucci, el manual de ciencia política, donde está Panebianco, Bartolini, Morlino, luego el nuevo curso de ciencia política que salió en 2010, más o menos. Pero este libro de política e instituciones es como una actualización. Ah, por cierto, ya también está actualizado el diccionario de ciencia política de Bobby Mateucci. Ambos fallecieron. Él introdujo alrededor de 12 o 14 nuevos conceptos. Antipolítica es uno de ellos. Con cables. Este, transparencia y rendición de cuentas, que en la edición de los 70s, 80s no estaba. Y bueno, este libro del que te hago mención es un libro novedoso porque no solamente va dedicado a los estudiosos de la ciencia política, sino al público en general, y lo escribe de una manera, yo lo revisé en italiano, lo escribe de una manera coloquial, vuelve a explicar qué son los sistemas de gobierno y ahí él hace entre muchas cosas, porque digamos que cada frase que él escribe, cada enunciado es útil, ¿no? Y es digno de ser explorado. Pero hay una definición de la política que tiene que ver con lo que hacen los hombres y las mujeres y los hombres, para vivir juntos, para gobernarse, para protegerse y para prosperar. Vamos a diferencia de, por ejemplo, en el nuevo curso de ciencia política, él da otra definición más, digamos, más dirigida a la comunidad de politólogos, que es la actividad que realizan hombres y recientemente las mujeres con el propósito de prestigiar un grupo a través de valores, de elementos de identidad, ¿no? Entonces, el hecho de que mucha de su obra no haya sido traducida al español, bueno, tampoco es un obstáculo, tampoco sería un obstáculo. Hay que leer primero lo que está escrito en español, que es suficiente, ¿no? Que, que es suficiente. Y bueno,
Ya cuando una vez que haya uno leído eso, bueno, pues puede profundizar y ahora con todas estas herramientas que hay para el italiano, que además tampoco el italiano es tan ajeno al español, bueno, pero con todas estas herramientas, bueno, pues puede uno acceder al conocimiento del profesor Pascuino e insisto, en YouTube pueden encontrar una cantidad de conferencias, incluidas conferencias e entrevistas, incluidas las tuyas, las que has tenido previamente la oportunidad de tener con él. Y bueno, pues de esa manera nutrirse de los conocimientos del profesor Pascuino. Y muy cierto, Alejandro. Y ya de una forma, más o menos respondiste a lo que te voy a preguntar, pero quiero hacerlo de manera más directa. En tu opinión, ¿cuál es el legado intelectual del profesor Gianfranco Pasquino y su aporte a la disciplina de la ciencia política? Bueno, no, de haber sabido que ibas a preguntar Tremenda eso, bueno, pregunta. no me hubiera extendido tanto en lo anterior, pero bueno, retomo, pues los diccionarios, los manuales, el curso, él es un académico que además tiene digamos, el privilegio de condensar, creo que ya dije esa palabra que en él confluya, que en él se concentre gran parte del conocimiento de Bobbio y Sartori, para empezar, ¿no? Eh, yo creo que con la influencia de ellos, yo creo que el profesor Pascuino y, y pienso que va a estar de acuerdo, es número uno, la importancia de los conceptos. Los conceptos en ciencia política son conceptos claros, delimitados, tienen su definición. La comparación es otro de los elementos que yo rescataría de él, la comparación en ciencia política no puede entenderse la ciencia si no es comparativa. La contribución también en cuanto a generar modelos a partir de la observación, lo que comentábamos al principio, de la observación, de la demostración, del control de las hipótesis, de su carácter válido o falible, La o claridad en qué del casos. lenguaje, la claridad Sí, del sí, claro. lenguaje. Claro, la calidad del lenguaje, que era lo primero que comentaba, a partir de ello, generar modelos que nos permitan diagnosticar la realidad y en su caso predecirla, ¿no? Patrones, tendencias, una ciencia política que pueda predecir a partir de las condiciones que se observan, predecir cuáles van a ser los resultados. Y, digamos, la contribución primaria sería todos estos textos para para quienes nos vean, los que les quisieran estudiar la política, ¿no? O sea, esta actividad que ya definimos, pero además desde un punto de vista sistemático, analítico, científico. Bueno, comenzar con los libros del profesor Pascuino, eso da mucha luz, da muchísima luz sobre sobre la comprensión de esta ciencia. Y concluiría señalando que también eso lo escribí en alguna nota. Yo lo definía a él como el último europeo viviente. Tú has utilizado frases como los gigantes de la ciencia política. Él es uno de esos europeos vivientes eh, de la ciencia política gigantesca que aún sigue estando en la arena política, ¿no? En los medios, en las universidades, en los foros, debatiendo eh, y, y haciendo que, que nuestra ciencia política no muera, aun cuando algunos ya aun cuando algunos ya la han matado, ¿eh? Eh, este, eh,
esa sería su gran contribución de darle un carácter científico y sistemático a esa actividad. Totalmente de acuerdo contigo, Alejandro, y solamente la palabra el de gigante la utiliza el propio profesor Pascuino en su libro sobre sus dos mentores, eh, Norberto Bobbio y Giovanni Claro, Sartre, claro, claro. Es uno y de con, sus últimos textos, y sí. con base en lo que nos acabas de compartir, en mi opinión, y yo supongo que coincidirás conmigo, en que el profesor Pascuino ya ocupa un lugar destacado junto a esos grandes que fueron sus maestros y mentores. No, no tengo nada que decir, suscribo lo que estás comentando. Claro. Y a mí solo me resta decir gracias, doctor Alejandro Mújica. Fue un placer que hayas estado con nosotros para rendirle homenaje a un grande de la ciencia política como lo es el profesor Gianfranco Pasquino. En verdad, gracias una vez Gracias. más y hasta la próxima, querido Bueno, Alejandro. pues, bueno, quisiera concluir, bueno, pues felicitando al profesor, el De el abril, 9 de abril, pues cumple 83 años, si no me equivoco, turinés, y me gustaría señalar una frase que él escribió, que él estudia mucho la democracia, ¿no? Que digamos es el tema más relevante de la ciencia política, y esa frase es: las democracias no mueren, son asesinadas, ¿no? O sea, entonces él ha cuidado también mucho que él es un partidario de la democracia y dice que la democracia se salva con mayor democracia, ¿sí? Y bueno, pues gracias a ti por este, este detalle, ¿no? Este detalle que tienes de honrar el trabajo y el desarrollo y la contribución del profesor emérito, del profesor Pascuino, a nuestra ciencia, y sobre todo que nos ha formado, ¿no? A muchos de nosotros, eh, para, pues para muchas cosas, muchas cosas. Y gracias por haberme invitado. al contrario, Alejandro, gracias a ti y pues hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.